Pues qué bueno que me acabas de avisar ya después de 10 minutos de estar transmitiendo. Sean bienvenidos a La Posilga. Lo que escucharon fue un error de que no nos avisara aquí Carlos de que ya estábamos al aire. Bienvenido Ángel, ¿cómo estás? Ya aceptamos que le vas al América y que le vas al Morena. No, por eso dije, usted me está exhibiendo aquí, ya estamos en vivo, no diga eso. ¿Cómo están? Para mí es un gusto poder estar con los dos porque, como lo dije, ¿no? Siempre han sido ustedes mis mentores en todo este camino y creo que vamos por un buen camino, ¿no? Y pues siempre le comentaba yo aquí al licenciado Edgar el poder estar con los dos pues, compartiendo. Para mí era como llegar al punto de decir, ya casi los alcanzo, ¿no? Ya casi nos alcanzó. ¿De dónde? Vamos corriendo, vamos echando carreras. Fíjate ese punto interesante, Carlos, del ya casi los alcanzo, ¿no? Y de lo que decíamos de nuestros propios maestros, e incluso hoy me gustaría retomar esa parte un poquito de lo que charlemos en esta noche, es de cuántas veces acabo de terminar un programa y mencionábamos de la sobreprotección, ¿no? De los padres, ¿no? La sobreprotección parental. Pero hablábamos de una frase que en su momento me desagradaba mucho y que hoy recuerdo con aprecio, cuando me decía el buen Nito, siento decir te lo dije, pero te lo dije, ¿no? Ah, esa Y frase. obviamente viene en esta parte de la voz de la experiencia versus la juventud tratando de, pues, de desarrollar dinámicas, de aplicar cuestiones en las cuales a veces ya te estaba diciendo por ahí no es, pero uno con la necesidad de decir sí, sí es por aquí y después pues nos dimos cuenta que no era por ahí, ¿no? Es algo que me he preguntado en algunas ocasiones, sobre todo cuando me toca estar con generaciones de recién ingreso a la carrera y que me evocan precisamente esas memorias, esos recuerdos, ¿no? De a lo mejor un poco el pensamiento imprudente, a lo mejor un poco el tener especulaciones respecto de lo que será la carrera y también quizá el aspecto de verte reflejado en estos nuevos psicólogos que sin duda no los podemos etiquetar, no los podemos meter en una cajita y decir su destino será este, porque también estuvimos en ese lugar y también estuvimos eh, a la suerte de lo que la experiencia y la vida nos fue planteando. Eh, Aquí hoy tenemos a Ángel, que precisamente lo mencionábamos como nuestro pupilo, porque nos tocó verlo llegar a un entorno donde tuvo la Diferente. oportunidad de formarse y hoy en día tú tienes la oportunidad de verlo ya del otro lado, ¿no? Ya formado y dando sus primeros, pues sus primeras lecciones a las nuevas generaciones. ¿Cómo es, Ángel? No, la verdad que, sí, ya que lo dicen así, sí, uno siente el impacto de todo lo que hemos hecho, ¿no? Creo que para mí ha sido un camino de mucho trabajo, de mucha constancia, porque he de decirles que pues, yo no era esto a la audiencia, ¿no? Yo no era esto, a mí fuimos trabajando en lo que hoy estoy haciendo, ¿no? Desde que no se me entendía el hablar hasta ahorita que ya podemos entablar una conversación más fluida, ¿no? Más clara, digamos, ¿no? Pero todo eso ha sido gracias a la constancia, ¿no? Al trabajo del profe Edgar, mío, del profe Carlos también, y sobre todo del querer hacerlo, ¿no? Del querer salir adelante por mí mismo, porque recientemente lo platicábamos, profe, esa necesidad
hacer algo diferente digamos, al cobijo de los padres, ¿no? El querer ya ir dejando mi marca yo, ir dejando la huella yo, ¿no? No por mis papás, sino por lo que yo pueda hacer, ¿no? Eso es lo más importante para mí. Sí, al final de cuentas, el consejo sabio, la palabra de cariño, el respaldo, el lugar cómodo, el lugar de apoyo, siempre va a ser la familia, ¿no? Claro. Incluso no solamente cerrándolo a la figura paterno-materna, la familia como tal. Pero es bien sabido que pues tenemos que recorrer el camino y dentro de ese camino, por crear propios caminos, y a veces no hay caminos hechos. Voy a ir casi a la frase de una canción, tendremos que ir haciendo caminos. Y cuando vas construyendo tu propio camino, te das cuenta que el día de ayer a veces criticabas la forma de construir ese camino. ¿Qué nos puedes decir de eso? Porque lo hemos hablado. Cuando yo te decía, es que una visión es que se hace el alumno, ¿no? Como alumno, como tal, tienes una visión de lo que sucede en el aula, lo que sucede en una Completamente institución, distinto. Sí. y completamente cuando estás del otro lado y dices, o sea, es que como alumno yo criticaba esto, yo decía lo otro, pero ahora entiendo el por qué a la mejor se nos daban indicaciones, el por qué a la mejor no nos permitían ciertas cosas, el por qué, el por qué, el por qué. ¿Qué nos puedes platicar de esto, Ángel? Aquí ya hay una parte que es bien importante, profe, que es el por qué y el para qué, ¿no? Cuando eres alumno, pues viene el por qué pasa esto, por qué pasa lo otro, y a veces las confrontaciones, usted no me va a dejar mentir, entre usted y yo estaban muy buenas, ¿no? Porque no entendía yo el, la faceta de por qué ciertas decisiones, ¿no? Ahora que ya estoy del otro lado y que me toca enfrentar, pues, el contexto ya desde el lado de la docencia y tener que guiar alumnos, ya entiendo el para qué de las cosas, ¿no? Entiendo ya también la responsabilidad que se tiene. Entiendo también que todo lo que digas, como se dice, no puede ser utilizado en tu contra, ¿no? Cuidar lo que digo es bien, bien importante, ¿no? Sobre todo aprender a dirigirme, ¿no? Aprender a dirigirme a las personas creo que es importante porque no acabo de entender o he entendido a lo largo de este semestre que pasó que no con todos te puedes llevar igual, ¿no? Hay alumnos que te van marcando la pauta, hay alumnos que tú les marcas la pauta y hay otros alumnos que también solito se va dando la comunicación, ¿no? El poder, el proceso de enseñanza-aprendizaje como lo hemos hablado en muchas ocasiones, ¿no? Claro, claro. Fíjate, algo que aquí voy a comentar, Carlos, en esa búsqueda nosotros de, pues, de encontrar el propio camino, ahorita que estoy hablando de camino, muy insistente, los primeros momentos cuando te acercas a una parte directiva, cuando es una función que te da cierto, digámoslo así, cierto poder, ¿no? Porque la realidad es que ni siquiera es que sea poder, es simplemente una forma de ir acomodando fichas, ¿no? De ir acomodando estructuras para que esas estructuras hagan sinergia y tengan movimiento, porque la realidad es que el poder como tal, pues no lo llegas a tener, ¿no? Simplemente es la visión de poder, bueno, de estructurar. Pero bueno, a lo que voy. En algún momento, en alguna charla, platicaba de, independientemente de estar al frente, de salir en la fotografía, encontraba el camino o la visión de decir, tengo la oportunidad de guiar a otras personas a encontrar su camino. O sea, ya mi camino es guiar a otros a encontrar su camino, ¿no? ¿Qué me puedes comentar de esto, Carlos? Sí, muchas gracias. Lo decías hace un momento, el que vamos haciendo el camino mientras vamos avanzando. Muchas veces
queremos tener el control sobre todo, queremos tener el plan, queremos tener el mapeo. Sin embargo, la vida no es así, la vida va siendo aleatoria y las oportunidades se presentan, las puedas tomar o no. En cierta forma, nosotros fuimos construyendo a lo largo de tanto de nuestra formación como de nuestra madurez, como de nuestros retos profesionales, el, las nuevas direcciones hacia donde nos estamos guiando. Hace un momento decía Ángel, un grupo no es igual a otro y qué bueno que no lo sean, porque nos permite retarnos como personas, nos permite confrontarnos a diferentes realidades y ya no quedarnos estancados en la misma dirección. Um, por ejemplo, yo he de confesarles, a mí no me gusta dar la misma materia en 2 semestres continuos. Sé que el grupo es distinto, sé que la información que voy a presentar tiene que ser diferenciada, pero sí me representa como esa necesidad de pensar en algo nuevo, algo diferente, algo que sea distinto a lo que presentamos en el ciclo anterior. Vamos, cómo vamos evolucionando realmente depende mucho de la sensibilidad con la que captamos el mundo, con la que vivimos, y los psicólogos somos muy dados a eso, a la introspección, a cuestionarnos, ¿no? Las decisiones que tomamos o incluso a analizar situaciones desde otra óptica, ¿no? Desde una perspectiva, dando 2 pasos hacia atrás y viendo el panorama completo. Sí, definitivamente. Ahora, fíjate algo bien interesante, ¿no? Y lo interesante también de ciertas similitudes, pero las grandes diferencias que hemos podido tener, ¿no? Encontrar, ¿no? Dentro de esta amistad. Porque, por ejemplo, yo teorías de la personalidad la di durante 10 años. Y lo curioso de esta materia es precisamente, llegas en el momento en el que dices: "Ah, ya te la sabes, tengo que ver algo nuevo", ¿no? Y en tanto en ese algo nuevo, fui encontrando el camino de la vida, de la historia, y de cómo la historia estaba ligada con la teoría. Y entonces, tras 5 o 6 años, la reformulé, cómo la abordaba. Porque tengo que ser sincero que los primeros años que daba esa materia, por decirlo, pues me iba yo completamente a la teoría, ¿no? Y en los últimos años empezaba yo con la vida de los personajes y a partir de estos casos específicos les decía: "Miren, aquí es porque surgió, por ejemplo, tal concepto del teórico. Por esta experiencia de vida fue porque surgió esta situación". Y lo interesante es que los propios alumnos decían: "Es que ya no vemos a esos grandes teóricos, ese Freud, ese Jung, así como cosas alejadas y sino los veían más humanos, con debilidades, con defectos, con virtudes, etc, etc". Pero creo que eso dejaba la pauta para estar más interesados en su teoría. A que tú llegaras de lleno con la teoría y sópatelas. No sabes ni de dónde salió, pero, segunda tópica, primera tópica, hey, yo superior, bla, 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 ¿no? Al decir, así se fue creando, ¿no? Ahora, algo que tú comentas también es interesante, porque en efecto, cuando dices: "Ya 2 años la di, ahora cambio", te permite tener un sesgo más completo, ¿no? De los abordajes de la propia, llámese psicología o las materias que tú estés dando, ¿no? Perdón, perdón, antes de continuar, hay un saludo. Es Nancy Riveros, dice, un gusto volver a verlos a los tres juntos. Muchas felicidades. Gracias. Gracias, Un gracias. abrazo para mi mamá. Me gustaría, en otro orden de perspectivas, y precisamente
esos caminos que nos van colocando, que a veces ni siquiera uno los escogió, sino la propia vida nos va colocando. Ojo, esto no significa que nos dejemos llevar, sino simplemente es algo, por así decirlo, que estaba preparado para nosotros. Y que sí o sí, dices, aunque te movieras, pues ya te tocaba. ¿Qué has ido descubriendo, Ángel, al estar en la docencia? ¿Qué parte has ido descubriendo que, digo, a estas alturas, solo tú sabrás cuánto tiempo vas a mantenerte en esto? La realidad es que por lo menos en lo personal, yo, Carlos, creo que lo sabrá, al finalizar la carrera ni siquiera pensaba ser docente. Estaba enfocado en otras áreas y la realidad es de que cuando pisé por primera vez un aula, pues ya no la dejé, ¿no? Eh, pero a este momento, ¿qué perspectivas has ido descubriendo que tú decías, yo no tenía yo la idea de que ya pudiera realizar o que este fuera uno de mis caminos que voy a recorrer en la vida, Ángel? Esta es la forma de acercarme a las personas, ¿no? Creo que dejo más aprendizaje en ellos del que yo creía, ¿no? Porque, pues, al inicio no me sentía preparado para afrontar una responsabilidad así, ¿no? Conforme he ido recorriendo, conforme he ido aprendiendo, porque también me ha tocado tropezar, déjenme les platico, pero, pues, vas aprendiendo y vas entendiendo la responsabilidad que tienes, ¿no? Vas entendiendo que tanto dentro de la escuela como fuera de la escuela hay gente que ya ve en ti una persona que puede dar, que puede platicar del tema, de los temas, ¿no? Cualquier tema, ¿no? Y lo más importante, profe, y lo que yo me siento muy contento es que se me desencasilló, ¿sí me explico? Porque antes decían, es que Ángel solo habla de discapacidad, ¿no? Y pues dentro del descubrimiento he ido, valga la redundancia, descubriendo que puedo hablar de otros temas, ¿no? Que puedo abordar otros temas, que puedo dar mi opinión sobre otros temas. Y eso también me ha abierto puertas, ¿no? Sí, claro. Aunque bueno, obviamente, pues como titular de la materia de educación especial, pues esa ni cómo moverte, ¿no? Pero ahorita Claro, vas a tener, por ejemplo, orientación vocacional, ¿no? es bien interesante, profe, porque yo en días pasados estaban aquí en la búsqueda, hablábamos en el programa anterior de la sobreprotección, ¿no? De cómo buscan sobreprotegerte, ¿no? Y me decían, ve a la SEP, ve a la SEP, ve a la SEP. Y pues yo sí dije, no quiero, ¿no? Y yo le decía a mi mamá, es que mi tema es más orientar a los demás, ¿no? Y como si usted me hubiera escuchado, orientación educativa, y dije, wow, ¿no? ¿Cómo se conecta todo? ¿No? Creo que, como lo hemos hablado, son causalidades que la vida te pone, ¿no? Pero pues, digo, todo es aprendizaje y vamos a ver qué viene y qué les puedo aportar también a los alumnos, ¿no? Porque dentro de mi preparación, dentro de mi búsqueda, está dejarles algo siempre, ¿no? Para reflexionar, para poder compartir ellos después afuera. Eso es lo más importante. Claro, amigo, aquí precisamente menciona algo interesante, Ángel, ¿no? El en que cuando te encasillan en un tema, cuando te encasillan, en un personaje, ¿no? En lo personal, pues a mí me encasillaban por ejemplo, en la universidad me encasillaban en el deporte, ¿no? Y obviamente, pues yo estaba encasillado con la psicología del deporte, tal es el caso que, pues, obviamente mi tesis fue sobre psicología del deporte. A ti, amigo, ¿en qué área te fueron encasillando o que tú te dabas cuenta, ¿no? No solamente en la universidad, sino a nivel profesional, ¿en qué te fuiste ahí como que quedando, ¿no? Como lo dice Ángel, encasillado y que obviamente te diste la oportunidad, pues, de irse abriendo a otras áreas. Sí, es interesante recordar quizá cuál es tu área de especialización o dónde te veías o dónde te veían. Yo me acuerdo que mis primeros pasos en la docencia me llevaron
por la epistemología, por la filosofía y un poco sobre la historia de la psicología. Eran esos tres rubros, ¿no? Donde se me estuvo guiando. Eh, no, no eran como materias de mi total agrado, he de mencionarlo. Tuve que reencontrarme con esa información y encontré el gusto por la misma, ¿no? Como que les agarré el saborcito a esas materias. Quizá pensando más en cómo me hubiera gustado a mí recibirlas y de qué manera yo las podía hacer comprensibles para los muchachos. Eh, Posteriormente ocurrió un suceso inesperado quizá en mi formación y que agradezco bastante porque me dio mucha diversidad, y es que en algún momento cambié de trabajo, y en ese cambio de trabajo la escuela estaba creciendo muchísimo y se requería apoyo emergente para múltiples disciplinas. Entonces me fui saliendo de la psicología, me fui yendo hacia la pedagogía, hacia ciencia política. No, nos abandonaste por un tiempo, amigo. Abandoné, sí, a la administración, a negocios internacionales, o sea, y me dio bastante diversidad, ¿no? Todo un panorama completamente distinto de lo que trabajamos en psicología. Y curiosamente la vida me regresó, ¿no? Me regresó al camino. Me volvió a meter en el hilo de la psicología, Al camino Jedi. al camino Jedi, que, por cierto, para este ciclo voy a volver a cambiar de senda porque voy a dejar descansar a los psicólogos y la epistemología Ah, y me voy con los pedagogos. sí, 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 qué padre, amigo, qué padre pero a mí mi pregunta sería, fíjate, te la hago a ti, obviamente, para Ángel, con un cierto recorrido, unos cuantos añitos nada más de diferencia, ¿no? ¿no? Pero, ¿crees que realmente te haya abandonado cuando te fuiste a esos otros lares, amigo? ¿O el pensamiento y esa perspectiva de formación de psicólogo está inherente? Siempre está presente en todas tus decisiones, siempre va a estar presente. Y es algo que en casa me lo decía mucho mi madre. Yo, negando un poco quizá la cruz de mi parroquia, decía que era psicólogo y no ejercía. Y me decía mi mamá, pues te haces porque siempre lo vas a hacer, y todas las decisiones que tú tomas están permeadas de psicología. Si tú no ocuparas la psicología, no podrías hacer buenas elecciones. Y bueno, hoy le concedo la razón. O sea, definitivamente. Claro. Sí, ¿Puedo sí, preguntar claro. algo? No, Ángel. Gracias. Sí, adelante, no te preocupes, ¿Cómo, es que aquí es la posible, ahí Aquí es es diferente, diferente, Ángel. diferente. Aquí no es como cómo eneros, fue? eneros y sí que es ahí toda la formalidad y todo, no, Sí, bueno, perdón, échale. perdón, la costumbre, ¿no? La costumbre, digo yo. ¿Cómo fue ese reencuentro? Porque en qué momento usted dijo, soy psicólogo y me siento psicólogo otra vez, ¿no? ¿Cómo fue ese reencontrarse con la carrera, con la materia, con el, digamos, el discurso de la psicología, ¿no? Fue más por necesidad, Ángel, que por gusto. Fue casualidad. Mira, dos puntos. Yo llegué a la psicología por casualidad y me reencontré con la psicología por casualidad. Originalmente iba a ser abogado, tal vez hoy fuera un abogado trinquetero y haría cosas muy inusuales, ¿no? Afortunadamente no, la vida no me dejó irme por ese camino. Y el regreso a la psicología fue casualidad, precisamente donde hoy trabajo, la empresa donde hoy trabajo, me abrió las puertas con una oportunidad para clases en psicología
Y te estoy hablando que tenía 12 o 15 años que no daba clases de psicología, o sea, ya tenía un ratito. Incluso me acuerdo que nosotros pues, nos enteramos ya al final de que usted se iba que era psicólogo, porque nos pasó el chisme el profe Edgar a todos. Y yo, ¿cómo? ¿No? Como de qué se le veía la cara a mi amigo. De pedagogo. De pedagogo. Ay, andaba yo con los revoltosos de pedagogía que eran bien latosos. Sí, 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 sí. Sí, fíjate que es interesante, ¿no? O sea, a veces pues en ese recorrer que incluso nutre la propia perspectiva de ser psicólogo, ¿no? Pero que a final de cuentas, pues es inherente y aprovecho con respeto, pues recalcar las propias palabras de tu señora madre, ¿no? O sea, en efecto, charlar contigo va acompañado con ya la perspectiva y la formación que tuviste como psicólogo, ¿no? Siempre, siempre. Y qué bueno qué bueno que tenemos esta formación. Es muy bonita. Es una responsabilidad enorme. Em, Creo que a ti te pasa un poquito más que a mí, que la gente te recuerda que dijiste algo que fue de impacto, que fue transformacional, que tú mismo no sabes qué dijiste, pero qué bueno que lo Nos ha dijiste, pasado ¿no? mucho, ¿verdad, profe? Nos ha pasado mucho. No, no, no me quemen, cálmense. No, pues es que pues a veces uno nomás fluye, ¿no? Y sí, en Ajá. efecto, como tú lo dices, la realidad es de que, pues uno llega, hay momentos en los que uno como que sí tienes esa intención, ¿no? De decir, quiero darle un buen empujoncito, quiero compartir algo que le impacte. La realidad es que creo que ha impactado más cuando ni siquiera tenía la intención, o sea, simplemente fue tal vez de corazón que lo haya dicho y tiempo después, pues es cuando viene esto. Pero Ángel, en esta perspectiva precisamente, ¿tú cómo te encuentras, cómo te sientes cuando ahora viene esta responsabilidad de que te digan el psicólogo, ¿no? Y tú cómo te entiendes como psicólogo a ti mismo, o sea, cómo te ves, cómo te percibes, porque al principio, pues sí, es como que los primeros meses, qué bonito, ¿no? Y después pasa lo que ahorita decía Carlos, o sea, hay gente que pues definitivamente ni se imagina que yo mismo soy psicólogo, ¿no? Y que no necesitas ahora andar ahí como que con tu anuncio de soy psicólogo, no. ¿Cómo te percibes en este tiempo? Que por cierto, pues obviamente ya vas cumpliendo los primeros años, pero aún está muy fresco en ti, Ángel. Al inicio, y se lo platicaba yo al profe Carlos cuando recién ingresé a la universidad, me preguntaba él, justamente tengo muy presente la plática, ¿no? Dijo, ¿por qué ser psicólogo, no? Y esa es la parte, yo decía, quiero conectar con personas con mi condición, ¿no? O sea, conectar un poquito más allá, ¿no? Ahora que ya he descubierto ciertas cosas, que ya he aprendido otras tantas cosas, creo que, y usted en la semana me hizo ver que tengo una responsabilidad muy grande que yo no veía, ¿no? Y ¿Cuándo? ahora, hemos, ¿cómo me encontré con la psicología? Me pregunta. Fue porque yo decía, es que voy al psicólogo y no me entienden, ¿no? Voy al psicólogo y como no tienen mi condición, no me entienden, ¿no? Y de repente yo, como me he dedicado a esto de las causas sociales y de poder llegar con la gente, ¿no? Y de poder aportarle a la gente, pues yo sentía que el verbalizar se me daba muy bien, ¿no? O sea, poder conectar con la gente y que me entendiera y decir, yo escuchaba compañeros de la escuela que decían, es que a cierta edad decían, es que Ángel es más maduro que tú, ¿no? Y no sé qué, ¿no? Entonces eso fue lo que a mí me fue como interesando de la psicología. Yo dije, si lo hago así sin un título, ¿qué pasaría si yo fuese psicólogo y pudiera yo compartir un mensaje con más argumentos, ¿no? Eso fue lo que me llevó a la psicología, profe. Y hoy ya a estas alturas de haber salido y de, como usted dice, ir dando mis primeros pasos, el poder hablar ya con fundamentos en la mano y decir,
sé esto porque lo aprendí bien, ¿no? Y poder transmitirlo de una forma en la que me puedan entender, para mí eso me llena, profe, porque no nada más he podido llegar a las personas con mi condición, ¿no? Sino a personas que me subestimaban en su momento y decían, no, mejor vete a hacer rehabilitación porque académicamente no la vas a hacer, ¿no? A esas personas ya les he podido callar la boca, ¿no? Dijo Eh, callar la boca, ¿eh? sí, 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 ¿no? También he podido llegar a gente digo, la posibilidad, se los he dicho a ustedes, es una plataforma muy grande para todos nosotros los que hemos tenido oportunidad de participar en los congresos, ¿no? A lo mejor ustedes no se dan cuenta, pero pues a mí, y estoy seguro que a los demás, nos han abierto puertas el hecho de, ella da conferencias, ¿no? Recientemente platicaba con una persona, llegó la novia de mi primo de Veracruz, llegaron a una comida que tuvimos y me empezó a preguntar muchas cosas, ¿no? Porque mi primo la preparó, o sea, le hizo un examen de mí, ¿no? Entonces ella me decía, oye, tu primo me dijo que eres psicólogo. No, sí, soy psicólogo. ¿Y en qué te enfocas? No, sí, educativa. Ah, mira qué padre. Y de repente escuché y da conferencias, y ya, entonces, que ya se queda en la gente esa parte de, da conferencias y lo hace muy bien, y, o sea, a lo mejor no entienden ellos el trabajo que hay detrás, ¿no? Todo lo que hemos tenido que batallar los tres para poder llegar a este punto, ¿no? Pero todo eso es lo que me llena, ¿no? El que a tan poco recorrido, la gente ya empieza a ver un avance muy grande. Y como ya lo decía yo, que me desencasillen de ciertos estigmas que tenían de las personas con discapacidad, ¿no? No, y deja de eso, le hubieras dicho cuando te mencionó, y da conferencias, le hubiera dicho, y recibos de honorarios. Sí, creo que esa es la parte que a mí me llena, ¿no? Y por lo cual no lo suelto a ustedes, porque cuando yo sé que me voy a caer, corro con el profe Edgar y me le digo, oiga, la situación está así, así, así. Y lo primero me dice, ¿acaso no puedes? ¿O quieres que lo haga yo? ¿No? No me andes quemando. Esa es la parte dentro de lo que dice que a veces no se da cuenta de lo que dice, pero que marca. Justamente esa frase de, ¿o quieres que lo haga yo? Es lo que a mí me marcó, ¿no? Ay, ¿cómo somos, amigo? Qué malas personas somos. Qué malas Déjame personas decirte que, somos. que de puertas para afuera he escuchado comentarios de tratan muy pesado, te exigen demasiado. Pero pues yo digo, ¿no? Es parte del aprendizaje, ¿no? Y si no, si me tratan bonito, digamos, nunca voy a aprender. Hablamos hace ratito precisamente del tema que estábamos en Eros y Psique, y decía yo en esa parte final, ¿no? Que a final de cuentas, el desarrollo de las habilidades creo que es el mejor premio de cuando estamos en compañía de alguien o sobre la responsabilidad de alguien. La realidad es que yo no me considero con la responsabilidad de ti, más yo me considero hoy un compañero de trabajo, ¿no? Obviamente hay niveles de compañeros de trabajo, este, porque la responsabilidad creo que ya la tienes tú mismo, ¿no? Y la responsabilidad es cuando asumiste el decir no dejo, me mantengo, sigo aprendiendo y las oportunidades son para todos. El problema es que nos damos cuenta de las oportunidades que existen cuando alguien ya lo logró, pero cuando el camino era parejo para todos, no nos damos cuenta que todos tenemos esas oportunidades. ¿Qué nos puedes platicar de eso? Sí, me pongo a pensar mucho en lo que nosotros esperamos cuando entramos a esta carrera y lo que obtenemos y después por qué nos quedamos. Ahorita lo decía Ángel, ¿no? Yo quería encontrarme en una burbuja donde solamente personas con discapacidad habitáramos y
pudiera yo llevar el rebaño a buen puerto y transmitirles todo lo que yo aprenda. Sí, Sí, y esa es una burbuja. Y qué bueno que lo puede hacer, pero no es lo único, ¿no? El tener ya esa oportunidad de alzar la voz, de llegar con un mensaje, de manejar una iniciativa social, es una pequeña parte, es una fracción, ¿no? Es un granito de arena en medio del océano. sobre todo tocas fibras que a veces no te das cuenta, profe. O sea, de verdad. Exacto. Y, y después vas construyendo tu camino, lo decías hace un momento, ¿no? Ahora ya no soy Ángel, la persona con discapacidad. Soy Ángel, el psicólogo, soy Ángel, el maestro, soy Ángel, el especialista en psicología educativa, soy Ángel, el conferencista y soy Ángel, la persona. Claro. Y todos esos personajes habitan en ti y te hacen ser quien eres hoy. No sabemos quién vas a ser mañana, pero sí tenemos muy claro que el presente que vives hoy va a sentar las bases de quién vas a ser en el futuro. Eso sin duda alguna. Mira, muchas de las cosas que hoy hacemos, tanto Edgar como yo, en su momento eran pasatiempos, en su momento eran hobbies, en su momento eran iniciativas que mm, a lo mejor no teníamos la claridad de que lo íbamos a hacer. Sin embargo, el haber alimentado esa curiosidad hoy hace que seguimos teniendo miedo a muchas cosas, pero aún así nos enfrentamos, porque siempre va a haber un camino, siempre va a haber una alternativa. Lo importante es no quedarse quejándose de que la vida no te dio oportunidades. Yo en verdad, digo, se lo tengo que decir. Aquí creo que es el lugar indicado para decirlo, pero yo digo, si de algo estoy muy agradecido y se los he dicho individualmente a cada uno de ustedes, es de encontrarlos, porque me sacaron de la zona de confort, ¿no? Háganle las cosas a Ángel, ¿no? Sobre todo el profe que cuando, oye, vamos a Pachuca, ¿no? Hay oportunidad de que des una plática. Y yo así dije, al principio le dije, no, gracias, profe, no quiero. ¿Cómo no? Vente, ¿no? No, pero no tengo quien me lleve. Pide, habla, ¿no? Y llegué a Pachuca, llegué bien sudoroso, profe, por todos lados, ¿no? Pero ya que te das cuenta, No, eso ya no. No, tampoco exageres. O sea, la posible sí puedes decir cosas, pero no tanto. ya que te, ya que te das cuenta bueno, como dijo el profe anteriormente, ¿no? Pues a veces dices cosas que ni siquiera te das cuenta que dices, ¿no? ¿Y cuánto puede llegar a impactar en la gente, ¿no? Yo les dije, hablábamos con el equipo de fútbol en aquel momento en el que participaba su hija, y Ujú. primero le dije a su hija, ya entendí lo que sientes cuando tu papá se enoja contigo, cómo te regaña, ya lo viví, ¿no? Y posteriormente empecé con el discurso de, si quieren, pueden, ¿no? Pero pues entre no te das cuenta de lo que dices, pues para mí fue normal decirlo, ¿no? Pero pues tengo aquí un grillito que todo el tiempo me está a las muchachas les dijiste esto, a las muchachas les dijiste esto, tienes que seguir por esta línea, porque no puedes ser incongruente con lo que dices, ¿no? Ah, Esa parte fue lo que a mí me ha ayudado ahora como docente, ¿no? El manejar la congruencia. Eso es lo más importante y lo más chido, ¿no? El poder llegar con congruencia, con argumentos sólidos, tanto a mis alumnos como a la gente externa con la que he tenido la oportunidad de platicar, ¿no? y Y que sobre cabe todo, mencionar, perdón, que cabe mencionar que esa palabra, Carlos, la recalcó mucho, Pineda, ¿no? Cuando nos visitó. Congruencia. Es que es Síguele, eso, Alfie. es eso totalmente, el ser congruente. Hoy en día vemos una fabricación de personajes, de
en todos los niveles. Ya vamos a pensar en cualquier medio que veas un personaje, es una fábrica de, ok, está bien, construye tu personaje, no hay nada malo con eso, pero dale consistencia, agrégale un contenido, refuérzalo con congruencia, y si conecta contigo, seguramente va a conectar con todos los demás. Claro, Y, y aquí es el mejor ejemplo, ¿no? La Posilga, pues la verdad es que es un espacio de relax, nos la pasamos bien, está tranquilo, está ligero, pero no venimos a dar recetas de cocina ni a menospreciar a nadie, ¿no? Es un espacio diverso, abierto, donde quien tenga ganas e intenciones de compartir su conocimiento, pues es bienvenido. O sea, y no lo vamos a juzgar. claro. Esa es la congruencia realmente, ¿no? Hacer lo que quieres hacer por el gusto de hacerlo. Sí, y viene, perdón que ahorita lo mencionó Ángel, y se lo he recordado, pero sí, le soltó el discurso bien bonito al equipo, que por cierto, ahorita cabe mencionar, no, ya no juega con ellas por crecimiento de mi hija. Afortunadamente ahorita sigue en un equipo de tercera división y, por cierto, hoy ganaron. Muchas Pero felicidades. por congruencia ella está enfrentando esos retos, ¿no? Claro. Porque lo más fácil sería seguir en ese equipo, que por cierto ahorita es el equipo que está a primer lugar nacional, en la tabla, o sea, es el equipo con más triunfos, pero ella no le iba a permitir tener el crecimiento que necesitamos. Entonces, esa parte de congruencia es que tu discurso esté respaldado por tus actos. Y Claro. por eso Sí. entonces yo le decía a Ángel, ok, fuiste, les hablaste bien bonito, las motivaste, porque de hecho, si no mal recuerdo, creo que fue previo a una competencia que ellas tuvieron, ¿no? Al inicio por primera Ujú. vez iba a abrirse la tercera división profesional en México. Y Antes de tuvimos iniciar el esa torneo. charla, sí, todos estaban así muy nerviosos, como que, híjole, ¿qué va a hacer? Y todo. Fuiste, les hablaste muy bonito y todo, y les dijiste esa parte, ¿no? Si quieres, puedes. Y ha sido tu karma. Cuando ¿Sabe qué aprendí? Que no digas cosas buenas que parezcan malas, porque puede ser utilizado en tu contra. Yo se los dije, oye, les fuiste a decir esto y no te lo estás creyendo. Les fuiste a Claro. decir esto y tú no lo estás aplicando. Sí, sí. Y todo esto Y viene desde atrás. ahora Desde atrás. te voy a confesar una cosa y creo que Carlos va a compartir conmigo eso. Algo de lo interesante, y también lo decía en algún momento la maestra Pineda, que ahorita la recordamos con la palabra congruencia, u otros de nuestros compañeros que han estado en la posibilidad, es que cuando das clases y específicamente clases de psicología, te da un insight cuando estás dando la clase. Porque tú estás abordando el tema y ¡pum! Te empiezas a dar pedradas tú solito. ¿Te ha pasado, Carlos? Totalmente, sí, sí, eso es inevitable, completamente de acuerdo. Sí, te escuchas, a mí me ha pasado también, aparte de estos insights, de repente los silencios que comunican y tener el grupo en silencio y yo suponiendo que ya los perdí, que están en otro planeta, hago una pequeña pausa y me preguntan cosas del tema, ¿no? Así como, ay, sí, estaban poniendo atención. Estaban rebobinando. Ah, sí, sí. Y cansa, ¿eh? Cansa bastante. Una sesión así, el nivel de profundidad te agota. Mis respetos realmente para los psicoterapeutas que se programan sus sesiones una tras otra y sin descanso, híjole, qué bárbaros, ¿eh? Qué Así bárbaros. es. Pues Estoy de bueno, acuerdo. Ángel, el tiempo por ahí nos va comiendo, pero afortunadamente, abordaste un tema interesante, ¿no? Que para nosotros, pues a veces como para no creértela, con esta parte de combatir el ego, pues, de por sí todos los días tenemos que combatir nuestro ego, ¿no? Ya sé para dónde va.
No, digo, pero abordabas precisamente esta parte de la importancia de la posilga. Y creo que por nuestra propia salud, tanto para Carlos como para mí, la seguimos viendo como, pues sí, esa es la posilga, pero la realidad es que tú ya lo decías, o sea, sí nos ven las personas, sí Sí. ha llegado a impactar, sí ha sido importante a los posilcongresos, quienes han asistido. Sí hay personas que dicen: "Quiero estar en un posilcongreso", cuando al principio, pues, la verdad es pensábamos que, pues, ¿quién quiere estar? No, pues, casi, casi nos obligábamos a estar en el primer posilcongreso, pero, ¿qué nos puedes platicar, no? De esa perspectiva, un poquito, tal vez, un tanto fuera, estás obviamente más metido en Eros y Psique que en la propia Posilga, aunque ya nos has visitado varias veces en la Posilga, pero, ¿qué Claro. nos puedes, platicar de lo que tú esperarías que siga tomando un rumbo, ¿no? La Posilga. Lo que yo esperaría, como ya lo dije, profe, para nosotros que tuvimos la oportunidad de, bueno, digo, para mí, o sea, no sé cuántos más, pero para mí que tuve la oportunidad de ser alumno bueno, de ambos, ¿no? Pues yo sabía la exigencia que tenía el hecho de poder estar en la posilga, ¿no? Porque he de decir que los congresos han subido de grado de dificultad cada año que se han hecho, ¿no? Y esa es la parte importante de todo esto, ¿no? Me pregunto, ¿usted qué esperarías tú que surgiera? ¿No? Creo que, como usted lo acaba de decir, las oportunidades son de que las quiere tomar, ¿no? Pero yo sí esperaría que la gente que nos esté viendo y que se anime a participar, pues sí el compromiso de poder entregar digamos, un tema de calidad, ¿no? Poder, que pueda llegar a otros oídos, ¿no? ¿Por qué? Porque me he dado cuenta como efecto dominó que pues nos escucha, ¿no? Y que a lo mejor el próximo año esa persona que nos escuchó dice, me interesa tener un tema, ¿no? Entonces tú no sabes cuánto puede impactar tu tema en la mentalidad de una persona que quiera participar después. Entonces es como cuidar el lugar que tenemos en la posilga, ¿no? O que nos han dado ustedes, la apertura que nos están dando para que esto siga creciendo, ¿no? Porque, como lo dije anteriormente, para mí ha sido una plataforma muy grande que hasta aquí en mi municipio me han visto, ¿no? Y lo veíamos el año pasado. Gente que yo decía, no, nunca ve temas de psicología. Hola Ángel, ¿cómo estás? En el mismo comentarios de mi exposición, ¿no? De mi conferencia, era, wow, ¿no? Y decir, es que yo lo he visto en redes sociales participar, ¿no? Entonces, todo eso creo que ha sido y será principalmente porque me abrieron la puerta de Eros y Psique, pero la proyección que te da la posibilidad creo que no la encuentras en ningún otro lado, profe, ¿no? El hecho de poder compartir, como ustedes lo dijeron, de forma relajada, que se vea más como una charla y no como un discurso de ideas, ¿no? Eso para mí ha sido muy interesante porque me lo he llevado también a la escuela, al proceso laboral, ¿no? Que mis clases sean como una charla. ¿Por qué? Porque así no los duermo a mis alumnos, porque así no hago que se aburran de mi clase, ¿no? Ok. ¿Cómo ves, Carlos? Pues muchas gracias, Ángel, por esa perspectiva que tienes de la posilga. También por participar, o sea, llevas récord de participación en el Posil Congreso. Eso es muy bueno. Igual, lo mismo que le decíamos a Jorge la semana pasada, la invitación ahí está abierta. Incluso si queremos invitar a alguien más, con toda confianza podemos hacerlo. Aún estamos configurando la cartelera. Tenemos hasta el 20 de marzo para poder cerrar esa convocatoria. Y
el espacio está, lo mantenemos porque nos llena de satisfacción estas historias, nos llena de satisfacción conectar con otros colegas y poder difundir también el trabajo de otros, ¿no? Quizá un poco, ya cerrando mi comentario y viendo la tendencia que estamos manejando hoy en día, eh, ya desde la semana pasada ya no estamos publicando tanto contenido propio, sino más bien compartiendo el contenido de otros. O sea, ya vamos en esa dinámica, ¿no? De hacer crecer la comunidad, apoyándonos unos a otros y compartiendo las publicaciones que ahí están, obviamente sin perder, naturalmente, nuestra esencia, ¿no? Que principalmente va basado en el humor, para que si estás pasando un mal día, cuando menos sueltes una sonrisa y ya cambies el chip. La verdad que ha sido muy, muy, muy bueno poder conectar desde una perspectiva muy neutral, ¿no? Desde, como lo hemos dicho, desde lo que se siente, ¿no? No linealmente, ¿no? Sino desde adentro, desde el corazón, digamos, para vernos un poco románticos, ¿no? Y Ya te quieres acercar al 14 de febrero. pues ya cállate, profe, ya, pues, ¿qué queda? No, está ¿No? bien, está bien. Entonces, pues, primero que nada, muchas gracias. Debo confesar que la primer conferencia ya fue como, vas, ¿no? Y a ver qué traes, ¿no? Y Porque estaba pues sudando por todos lados, ¿no? sí, justamente también, ¿no? Y ya en la segunda ya me sentí un poco, pero pues como les dije, ¿no? Esto es gracias al trabajo que hemos ido llevando desde la primera vez que entré a la cabina de radio allá en la escuela arriba, ¿no? Que yo nunca había entrado, las tablas que me fue dando el profe Edgar para poder hablar, me dijo, vete a terapia de lenguaje y fui, ¿no? Necesitamos que hables bien, me dijo, y lo hice. Tan es así que antes me cansaba mucho al hablar, ¿no? No podía entablar 3 palabras porque me cansaba. El profe Edgar, los primeros ceros y psique que hice cuando me hizo la invitación, me cansaba yo mucho, terminaba yo muy agotado, pero ahora ya, pues ahora, como lo dijo en la semana, cállenlo, ¿no? Así es, Ángel. Pues muchas gracias por visitarnos. Por ahí, tenemos un presente que te vamos a dar de la Posilga. Te lo haré llegar posteriormente. Y pues esperemos que ese presente lo honres con el tenerlo ahí, cerca de ti, ¿vale? Muchas gracias. Es un gusto poder compartir con ustedes, ¿no? Ahora en esta nueva faceta, ¿no? Y listo y preparado para lo que se venga, porque pues como lo he dicho siempre, y no es porque estén aquí conmigo, pero aprendí de los mejores, ¿no? Definitivo. Pues bueno, para irnos despidiendo, amigo. Pues ya el mensaje final es, pues vamos a seguir conectándonos a la Posilga. La próxima semana ya está confirmada nuestra invitada, ya veremos por allí el nombre de la invitada y pues misma condición, no se escondan, quien quiera participar con toda confianza puede mandar un mensajito, los agendamos y nos vamos a estar en este primer bloque del año hasta el Posil Congreso, nos vamos con la Posilga Podcast. Y yo para cerrar voy a decir esta frase. Avísenme, avísenme. Nos Gracias. vemos. Cuídense, Bye bye. un gusto.